Amables televidentes, bienvenidos. Signos vitales. El futuro es cada día, el futuro comienza hoy. No es que tenga usted que vivir el aquí y el ahora, no. Pero cada día es nueva la oportunidad. Nuevas son cada día sus misericordias, las oportunidades que Dios da. Qué bueno entender que hay un Dios que se renueva a cada instante. Cada momento hay oportunidades para empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Un pecador cercano y un religioso lejano. Suena como contradictorio el tema de hoy. Los pecadores cercanos a Dios y los religiosos lejanos a Dios. Yo pienso que si suena un poco contradictorio ese título de la reflexión, Lucas capítulo 18, que es el texto bíblico, del verso 9 al 14, nos va a arrojar luz acerca de esa aparente contradicción del pecador cercano y el religioso alejado. En primer lugar, quiero decirle, amable televidente, que todas las religiones, en el fondo, alejan a su practicante de la verdad de Dios. Y muchas veces el pecador arrepentido se acerca por su misma necesidad espiritual, su carga de pecado y culpa, lo acercan a Dios. Por eso pienso yo que el título tiene su explicación. El pecador cercano a Dios y el religioso lejano a Él. Muchas veces la religión cauteriza la conciencia y le da un mensaje equivocado a la gente religiosa. ¿Cuál es el mensaje equivocado? Cumpliendo tus ritos religiosos, estás agradando a Dios, sin darse cuenta que en el fondo está lejos y desagrada a Dios. Por ejemplo, un joven sicario muy religioso tiene hasta el escapulario del color que le garantice a él protección para poder hacer sus fechorías. Es un religioso, pero está muy lejos. En cambio, una persona sin ese ropaje religioso puede estar muy cerca. Yo a veces le digo, por mi experiencia, amable televidente, que prefiero encontrarme un ateo que busca el sentido de la vida a un religioso fanático que le parece que lo que está haciendo agrada a Dios. Miremoslo en el pasaje de la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, esos son los religiosos. Ellos dicen, yo cumplo con ciertos ritos religiosos, por lo tanto, Dios se alegra y se justifica conmigo. A algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un religioso, fariseo, y el otro era un pecador publicano, fariseo y publicano. El fariseo religioso, puesto de pie, oraba consigo mismo, se justificaba a sí mismo y decía de esta manera en su oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está allí al lado. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cómo le parece? Cumplía la demanda del ritual religioso de ayunar 2 veces por semana. Cuando hoy en día la práctica del ayuno es casi que olvidada. Este ayunaba 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ¿te hace mejor persona el ayuno y el diezmar? Para el religioso diría sí,
pero Dios ve el corazón. Una cosa es cumplir el acto exterior religioso y otra cosa es tener la actitud interior de devoción, de temor de Dios. Mis amables televidentes, yo pienso que si fuera yo enemigo de la Biblia y de la fe y de la santidad, me inventaría religiones, porque las religiones lo que hacen es darle un maquillaje o un barniz al ser humano. Tú cumples estos ritos: bautismo, confirmación, penitencia, oración, extremaunción, una serie de ordenanzas y ya es suficiente. ¿Les parece que con eso Dios está satisfecho? Pues no, te están engañando, amable televidente, te están engañando. Yo tengo un amigo que dice en una forma muy curiosa y muy simpática, dice: Pastor Brown, yo voy a ir 3 veces a la iglesia. La primera vez me llevaron y me echaron agua, estaba muy niño. La segunda vez yo fui y me echaron arroz. Y la tercera me llevarán otros a echarme tierra. Cumple con el agua del bautismo, con el sacramento del matrimonio y con el entierro. ¿Eso es suficiente? Amables televidentes, aquí en el pasaje de hoy hay un religioso fariseo. El fariseo es un cumplidor de la ley, es un observante extremo, es un practicante exagerado. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo todo lo que tengo. Me lavo las manos, asisto a la sinagoga, cumplo los sacramentos, soy escrupuloso en todos los ritos. En cambio, mire cómo oraba el otro, el publicano, el pecador, el que no era religioso fariseo. Mas el publicano se puso de lejos en la sinagoga, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, tenía la cabeza agachada, se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí que soy pecador, sé propicio a mí. Y mire la respuesta de Jesús en este pasaje de Lucas 18, dice Jesús: les digo que el publicano que no alzaba los ojos del suelo descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Es una bella reflexión la de hoy en el Evangelio de Lucas, con una preciosa conclusión. Está más lejos de Dios el que se cree cerca por su religiosidad que el que se cree lejos por su pecado. El pecado te lleva a la actitud de buscar la propiciación de Dios. Amables televidentes, hay cantidad de religiones sin Salvador y solo hay un Salvador. Yo pienso que una conclusión hermosa y sencilla de esta reflexión sería: no tengas religión, debes tener una relación con el Salvador. De religiones estamos bien en el mundo. Yo creo que si alguien hace la cuenta, tenemos más de 10.000 religiones en el mundo. Y mire cómo estamos. Porque la religión hace que la gente, como el fariseo de aquí, de esta lectura, se justifique a sí mismo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Las religiones, todas sin excepción, tratan de autojustificar al hombre delante de Dios. El cristianismo te hace no autojustificar, sino buscar la única manera de ser justo delante de Dios, que es a través de Jesús. Ven a Jesús. ¿Qué se promueve aquí en este programa de Signos Vitales? Seamos menos religiosos y más cristianos. Tengamos menos ritos y más relación con Dios. Tengamos menos apariencia y más actitud interior de temor y respeto a Dios y su palabra.
El diagnóstico final entre el fariseo y el publicano del pasaje de Lucas no lo doy yo, lo da Jesús. Jesús dice, el que reconoció su pecado, el publicano, que ni se atrevía a alzar los ojos y buscó la propiciación de Dios, y hay una sola propiciación que Dios le dio al pecador, hay una sola. Hay 10.000 religiones que es la propiciación que los hombres se dan a sí mismos, pero hay una sola propiciación de Dios para el pecador y es Jesús muriendo en la cruz por ti. Y eso fue lo que oró el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Antes de irnos a la música, quiero concluir esta reflexión diciéndole, deje la religiosidad, aunque sea por un instante. Que esa fue la herencia que recibí de mis padres y de mis abuelos y de mis tatarabuelos. Déjela. Que renegar de la religión nominal de nuestro Estado colombiano es una ofensa. Déjela, hágala a un lado todas esas tradiciones y busque como el pecador publicano de la parábola la propiciación de Dios en Cristo Jesús. Al final de finales, la salvación no la da ninguna religión, sino tu relación personal con el Salvador.